¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Anandalay Cortés Flores. Soy de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García. Voy a hablar de un tema que es el libro de Guyton, que es Fisiología de Medicina, que es la edición 14. Vamos a hablar del capítulo 45, que más que nada nos habla de la fisiología del buceo en profundidades y otras sustancias hiperbáricas. Ok, para empezar vamos a ver lo que es una sustancia hiperbárica. Esta es cuando nosotros llegamos a descender a profundidades del mar y los pulmones llegan a colapsar, haciendo que tengamos alteraciones fisiológicas y motoras. Tomando en cuenta esto, vamos a ver o vamos a dar un ejemplo de esto, que es la relación de la presión con las profundidades marinas. Y para esto vamos a tener una derivante que va a ser muy importante a través del video, que es la derivante de ATM. ATM significa una abreviatura de la atmósfera que llega a medir la presión del aire o del líquido de este. Tomando en cuenta eso, en el libro nos llega a indicar que una columna marina de 10 metros ejerce la misma presión en su parte inferior de la presión de la atmósfera y hay una encima del mar. Esto más que nada nos llega a indicar que cuando nosotros tenemos 10 metros al nivel del mar a profundidad, llegamos a tener dos atmósferas, que estas anteriormente les estoy mencionando, que pues más que nada llegan a medir lo que es la atmósfera del aire sobre la atmósfera del mar y es la presión comprimida que llegamos a tener. Esto llega a decir que entre los niveles del mar descendidos son los niveles de la atmósfera, o sea, de la abreviatura. Con esto vamos a ver respecto a la ley de Boyle, ya que esa nos va a ir guiando en grandes pasos. De esto, la ley de Boyle nos llega a indicar que un gas es una intervención proporcional a la presión, siempre que la temperatura sea constante. Esto significa que entre la presión aumenta, el volumen disminuye. Vamos a ver respecto a algo muy importante. Ok, con esto contemplado vamos a ver que el efecto de profundidad sobre el volumen del gas, que es la ley de Boyle, como anteriormente se lo estoy recalcando. A nivel de la presión del mar, una atmósfera, que es más que nada de 1 litro, ya es un recipiente de 1 litro. De esto son los 10 metros, que son las dos atmósferas, que esto llega a indicar que son 0,5 litros. Y de un ejemplo de 60 metros son 8 atmósferas y llegamos a tener líquido de 0,125 litros. Ok, de esto va el efecto de la presión. El efecto de la presión parcial elevada en gases individuales sobre el organismo, y más que nada esto nos llega al buceador, que son el nitrógeno, el CO2 y el O2, que son gases que se producen por efectos fisiológicos que significan presiones elevadas. Para esto vamos a ver respecto al nitrógeno, al nitrógeno, que para este tema más que nada es la narcosis por nitrógeno. Narcosis por nitrógeno en este tema significa borracheras de las profundidades, ya que es una comparación a una intoxicación alcohólica. Con esto vamos a tomar en cuenta que 4/5 partes del nitrógeno no llegan a ser a efecto por la presión elevada que puede producir grandes variedades de narcosis. Eso significa que entre más profundo, más narcosis llegamos a tener, más probabilidad de mareos lleguemos a presentar. Pero esto va a depender de los metros en los cuales nosotros lleguemos a estar, o más que nada el buceador. De esto, a 36 metros es la jovialidad, que esto a nivel del aire, por así decirlo, cuando nosotros estamos tomando, las personas se empiezan a comportar un tanto sonrientes, y es lo mismo que llega a pasar con estas.
Posteriormente nos indica que de 45 a 60 metros de profundidad llegan a tener llegan a ser somnolientas las personas. De esto, son de 60 a 75 metros. Estas personas empiezan a ser un poco torpes a la hora de hacer trabajos necesarios y de 75 metros que llegan, pues más que nada actúan ya con la narcosis por nitrógeno, es decir, ya están a una borrachera de la profundidad. Ok, vamos a ver de respecto a la toxicidad de la presión. Esto más que nada nos indica, más que nada nos vamos a guiar respecto a la imagen que aparece en el libro, y esto es cuando el PO2, que significa la presión de oxígeno, llega a aumentar por encima de los 100 miligramos de mercurio a la cantidad de O2 disuelto en la sangre que llega a aumentar. Eso dice que en la roja es la curva de disociación de O2 de hemoglobina. En el azul, donde está el punto A y el punto B, son alveolares empleados a más de 3,00 miligramos de mercurio, y el azul que está hasta abajo son CO2 disueltos en el líquido de la sangre para cavidad de PO2. Ok, con esto vamos a hablar respecto a los dos puntos. El punto B nos llega a indicar que PO2 en los pulmones es aproximadamente de 3,000 miligramos de mercurio, que eso significa 4 atmósferas. Y bueno, con esto vamos a ver que hay un 29%, pero eso se llegan a dividir en dos, que es el 20% que es de las unidades de hemoglobina y 9% que es la agua disuelta en la sangre. De esto vemos el punto B. El punto B nos llega a decir que al salir los capilares la sangre todavía lleva bastante oxígeno, que llegan a ser 24 volúmenes por ciento. El PO2 llega a ser muy alto y es de 1.200 miligramos de mercurio. Esta diferencia de presión permite que el oxígeno llegue a fluir de los tejidos. Sin embargo, si el PO2 de los pulmones llega a elevarse, sube demasiado en la hemoglobina y no se puede controlar la liberación, lo que puede causar problemas por los tejidos. Y bueno, aquí están más que nada los dos puntos, el punto B y el punto A. Ok, vamos a ver de la toxicidad de agua de oxígeno. Esto llega a depender igual del traje, no. Esto llega a depender más que nada del equipo del buceador que él llegue a tener, ya que cuando el buceador tiene un buen equipo, el CO2 no aumenta y los niveles son normales. Sin embargo, cuando el equipo de este llega a ser malo, el CO2 tiene un aumento y de 8 a 11 veces mayor. De esto, pues llega a tener ese tipo de intoxicidad por oxígeno, que es crítico, que es la respiración de oxígeno de 4 atmósferas, que en PO2 es más que nada 3.400 miligramos de mercurio, que puede provocar convulsiones sanguíneas de 30 a 60 minutos, y algunos síntomas que se pueden presentar son las náuseas, calambres musculares, el mareo, problemas de visión y irritabilidad y desorientación. Bueno, esto ya se los estoy mencionando, ya se los mencioné, que depende mucho del equipo del buceador que llegue a tener. Y bueno, vamos a ver respecto a la descomposición del buceo tras la exposición excesiva de una presión elevada, y esto más que nada puede ser la eliminación, ya que la eliminación y la absorción de nitrógeno en el cuerpo. ¿Cómo se llega? Pues más que nada a absorber es por la respiración elevada de aumento de la cantidad de nitrógeno disueltos en los líquidos corporales, y este es en la sangre capilar pulmonar saturada con nitrógeno en la presión inhalada. Y bueno, en la eliminación tomamos en cuenta que llega a tardar algunas horas, ya que el nitrógeno no se llega a metabolizar. De esto vamos a ver el volumen de nitrógeno disuelto,
y su dinámica en el cuerpo. De esto tomemos en cuenta que en el mar hay aproximadamente 1 litro de nitrógeno disuelto en todo el cuerpo. Aproximadamente la mitad llega a estar en los líquidos corporales y la otra mitad están en los gases, ya que el nitrógeno es 5 veces más soluble en el gas que en el líquido. Y bueno, aquí tenemos una tabla que es el volumen a nivel de la marea de nitrógeno, que llega a depender de los metros en los que estemos, son los litros de nitrógeno que a veces llegamos a tener. Bueno, estos son necesarias varias horas para la presión gaseosa de nitrógeno en los tejidos corporales de la presión gaseosa de nitrógeno alveolar. De esto, más que nada, el equilibrio es de 1 hora en el tejido, que parece un transporte de hasta 5 veces mayor. Y bueno, con eso vamos a ver las enfermedades por descomposición, y esto más que nada llega a depender de las burbujas de nitrógeno que se llegan a formar. Y estas burbujas de nitrógeno formadas tienen un nombre, que es la enfermedad por descomposición. Bueno, si el buceador queda tiempo sumergido con cantidades de nitrógeno, vuelve súbitamente la superficie del mar, se forman cantidades específicas de las burbujas de nitrógeno en los líquidos y en las producciones graves de cualquier parte del cuerpo. Con esto vemos que la presión del buceador en las profundidades es de 0,00 miligramos de mercurio, y con esto vamos a tomar en referencia este ejemplo que nos llega a decir el libro, y es una imagen y es una comparación. En el punto A o en la imagen A vemos que la presión del gas tanto interior como en el exterior del cuerpo que muestra es la saturación en el cuerpo de la presión gaseosa elevada cuando se respira aire en una presión total de 5,00 miligramos de mercurio. Y en el punto B nos dice que el gran exceso de presiones extracorporales, que responde de la forma de las burbujas del tejido, es cuando los tejidos llegan a tener una presión intraalveolar de los pulmones y vuelve súbitamente desde 5,00 miligramos de mercurio hasta la presión normal, que son 760 miligramos de mercurio. Con eso ya estamos casi por finalizar, todavía faltan algunas y listo. Ok, como les había mencionado, llegan a haber algunos síntomas de la enfermedad de descomposición, y esto más que nada llega a ser que ocurre cuando las burbujas del gas, que es principalmente de nitrógeno, se llega a formar en el cuerpo debido a un exceso rápido después del buceador. Estas burbujas bloquean a los vasos sanguíneos, causando sequía. Disculpen, llega a provocar isquemia. Y bueno, algunos síntomas más comunes y sus porcentajes es el dolor articular, que llega a ser de 85 al 90% en los casos. Es especialmente en los brazos y en las piernas, más conocido como BEDS. Es el sistema de neurológico, que es del 5 al 10%, en los casos menores, paralismo o incluso inconsciencia. Y que pues ya llega a ser un poco malo, muy malo, es la asfixia, que nada más es 2% de los casos, que es en el edema pulmonar, que puede ser fatal. Y bueno, vamos a ver de la eliminación de nitrógeno en el cuerpo. Bueno, más que nada la Armada de Estados Unidos hizo o realizó un conteo de cuánto podemos tener de pérdida en el nitrógeno, y bueno, aproximadamente en 6 horas llegamos a perder el 60% y aquí aparece una tabla de cómo se va perdiendo, que son a 10 minutos de profundidades de 15 metros se llega a perder. Ay. Para llegar a entender más esto, tomemos en cuenta que la Armada de Estados Unidos ha preparado las tablas a detalle de los procedimientos para la descomposición segura, para dar
a leer a las personas, bueno, a los buceadores, el proceso de descomposición. El buceador que ha estado respirando el aire y ha estado en el fondo marino durante 60 minutos de profundidad o de 60 metros es sometido a la descomposición de acuerdo con el régimen, que es más que nada esto lo que nos quiere dar a entender. Bueno, de esto vamos ya con el equipo del buceador y bueno, más que nada de dónde surgió esta idea. Esta idea llegó a surgir en en 1945 por unos franceses que son los que vieron una mejor manera en la cual el buceador tuviera un mejor manejo y esto es más que nada por el equipo. El equipo más que nada consta de la mascarilla, la manguera, los cilindros de aire, que esto igual llegan a tener pues nos llegan a enseñar cuánto es el tiempo que podemos estar bajo el mar y esto más que nada es en la válvula de la primera fase. Y después es la mascarilla y que es donde tenemos aquí la presión del aire de los cilindros. Y para llegar a entenderle mejor, pues en 1946 se popularizó el equipo autónomo de la respiración subacuática. Este equipo está formado de un tanque de oxígeno comprimido y una válvula. La primera reduce la presión elevada, una combinación de la válvula hidrogenada y se vuelve la respiración que llega a permitir el paso del aire hacia los pulmones. De este es dando una presión negativa para que después respire hacia el mar y mantener una mascarilla o un sistema de tubos. De esto los defectos es que pues duran algunas horas para nosotros poder ver las profundidades del mar. Y bueno, creo que hasta aquí pues es todo de mi parte. Esto fue el capítulo 45 del libro de Guyton. Espero y les haya gustado y bueno, muchas gracias por su atención. Hasta luego.